Hola, buenas tardes. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando el módulo Juicios de Amparo 2, volumen 2, y el reto se llama Litigio Estratégico. Estoy siendo asesorada por la maestra Rosa María Olivares Sánchez. Mi nombre es Carolina Castro, con matrícula 208794, y hoy es 28 de febrero del 2023. ¿Cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? Basta una simple lectura de la demanda de amparo para percatarse que, al respecto, si se hacen valer conceptos de violación en contra de los actos reclamados, pues en esencia los quejosos, entre otras cosas, aducen que se transgreden en su perjuicio los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues estiman que el artículo 334 del Código Familiar de Michoacán es inconstitucional, porque se compone de conceptos literarios discriminatorios, dirigidos al menoscabo y detrimento de los derechos fundamentales de las personas con distinta orientación sexual a la heterosexual, pues contiene una categoría sospechosa y una distinción basada en las preferencias sexuales. De ahí que se contrapone con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresamente prohíbe toda discriminación motivada por las preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, pues expresamente restringe la regulación de la filiación de los hijos de matrimonio a una condición de matrimonio heterosexual, lo que transgrede sus derechos como pareja del mismo sexo, hombres, al libre desarrollo de su personalidad, dignidad humana y plena determinación para ejercer sus derechos de procreación a través de los métodos de reproducción asistida. Asimismo, aducen que el precepto reclamado resulta inconstitucional porque trastoca los derechos de los matrimonios igualitarios y el derecho a la libertad procreacional de las personas, lo que se traduce en la vulneración de sus derechos como esposos para registrar a sus hijos como nacidos de matrimonio del mismo sexo. De igual forma, refieren que las autoridades en su respectivo ámbito de competencia tienen la obligación de salvaguardar los derechos humanos de sus menores hijos a poseer un nombre y apellidos, a que sean registrados y se les expida su acta de nacimiento y su CURP, por ser ellos signo distintivo del individuo ante los demás, con lo cual se les identifica y se les reconoce como distintos ante los demás y se les permite identificar y conocer los lazos de filiación. De ahí que afirman deben ser reconocidos los derechos de sus menores hijos a los datos de filiación de los promoventes como esposos, quienes estuvieron de acuerdo en realizar los procedimientos médicos de reproducción asistida, en ejercicio de su derecho a la libertad procreacional que detentan como pareja y esposos. Ante ello, la omisión de la autoridad responsable de registrar a sus hijos como nacidos del matrimonio de ambos violenta el derecho humano de los menores a llevar un nombre y apellidos, así como los derechos de los promoventes a la libertad procreacional, dignidad humana y no discriminación basada en preferencias sexuales. Ahora bien, conforme a los derechos a la igualdad y no discriminación de las parejas del mismo sexo reconocidos en el artículo primero constitucional, la primera sala enfatizó que la Constitución protege a todo tipo de familia, de manera que para todos los efectos relevantes las uniones familiares homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las uniones familiares heterosexuales. En consecuencia, deben gozar de las prerrogativas que de ordinario corresponden a las parejas heterosexuales y en caso de que la norma establezca una distinción entre ambas clases de familia, ésta tendrá que estar plena y constitucionalmente justificada, descartándose la presencia de alguna situación normativa discriminatoria. Lo hasta aquí expuesto sienta la base necesaria para el estudio de la regularidad de la norma impugnada, consistente en el artículo 334 del Código Familiar de Michoacán, cuyo contenido se reitera. Artículo 334. Cuando se trate de un matrimonio heterosexual se presumen hijos de los cónyuges. 1. Los hijos nacidos después de 180 días contados desde la celebración del matrimonio. Y 2. Los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga esta de nulidad del contrato, de divorcio o de muerte del marido. En los dos primeros casos, el término se contará desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial. Sin embargo, la norma resulta excluyente y no garantiza la protección de los derechos fundamentales de las personas que conforman uniones familiares homoparentales a la procreación y a la crianza de hijos y a la vida familiar, en tanto que tácitamente niega el establecimiento de la filiación jurídica a la cónyuge de la mujer que dio a luz a un hijo y con la que conforma un matrimonio.
Al no contemplar posibilidades distintas para que opere la voluntad procreacional, pues reduce su ámbito de aplicación a la presunción de existencia del vínculo biológico, lo que genera un menoscabo en sus derechos de igualdad y no discriminación frente a las parejas heterosexuales. Se reconoce una auténtica filiación paternal y un parentesco igual a aquel que normalmente se adquiere por consanguineidad, con todas las consecuencias de derecho de una relación paterno-filial. Por lo que respecto de los citados menores, los aludidos quejosos ejercen una copaternidad en cuanto padres biológicos y padres por voluntad procreacional. Por consiguiente, los restantes actos reclamados consistentes en la omisión de registrar el nacimiento de los menores y la negativa a expedir sus actas de nacimiento y las constancias de la clave única de registro población, al haberse fundamentado en el numeral 334 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, cuya inconstitucionalidad ha sido declarada en este fallo, contravienen los derechos fundamentales de los quejosos. En esas condiciones, al resultar fundados los argumentos analizados en el presente, considerando y al encontrarse demostrado que el artículo 334 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo es inconstitucional, lo procedente es conceder a los quejosos por sí y en cuanto representantes legítimos de los menores apellidos, el amparo y la protección de la justicia federal que solicitaron.